todo lo que te está sucediendo para ayudarte a evolucionar. El tarot es la herramienta para entender Lo que la energía te está diciendo. El universo dice que, hey, acuérdate que esto es lo que tienes que trabajar y te lo vuelve a mandar. Entonces en el momento en el que empiezo a tirar cartas, me empieza a salir muchísimo todo eso que yo en mi papel, en mi película, no estoy logrando ver. Hay algo que está frenando tu evolución y lo más probable es que ni siquiera lo estés viendo. La vida constantemente te intenta mostrar por dónde darle, qué caminos tomar, pero cuando estamos tan metidos en nuestro propio papel, en nuestra propia película, literalmente es casi imposible ver todos estos diferentes escenarios. Todo esto a mí me ha tocado aprenderlo un poquito por la difícil. Y la cosa es que últimamente la gente que llega a mis sesiones traen como estos mismos temas. El día de hoy, justamente, te voy a hablar de por qué nos olvidamos de lo que tenemos que trabajar y también te voy a hablar de una herramienta que a mí me ha servido muchísimo en todas las áreas de mi vida. Entonces, empecemos con todo. Cuando vienes a esta vida, vienes a evolucionar. ¿Cómo vienes a evolucionar? Evolucionas a través de tus emociones y de todo lo que te está sucediendo. Tú vas a sentir algo y eso es lo que nos empieza a movernos y a evolucionar y empezar a integrar cierta información. Lo que sucede es que en el momento de tu nacimiento existe algo que se llama el velo del olvido, que tal cual como su nombre te lo está diciendo, lo que ocurre es que olvidas todo. ¿Qué es esto todo de que olvidas? Pues son vidas pasadas, son los planes de tu alma que hiciste allá arriba, porque a final de cuentas, a ver, pequeño paréntesis aquí, ya empecé con mis paréntesis. Todo lo que te está sucediendo para ayudarte a evolucionar. Todo eso es un pacto o son diferentes pactos que tú hiciste allá arriba. Porque luego la gente dice que no es que soy el guerrero favorito de Dios o de que no es que Dios me tiene olvidado o olvidada. No se trata de eso. Se trata de lo que te está sucediendo a ti te va a ayudar a moverte de donde estás. Pero a veces nos ponemos tercos y nos ponemos un poquito como caballo de carrera que solo pueden ver para enfrente. Entonces todas las diferentes oportunidades que tenemos o caminos que tenemos para tomar, los dejamos de ver. En el momento en el que nacemos, pues se nos olvida todo esto que pactamos. Porque, a ver, somos ciegos guiando a ciegos a final de cuentas. Entonces llega un punto en la vida en el que literalmente solo estamos dando patadas de ahogados. Nadie nos enseñó, nadie nos dijo qué hacer, nadie nos ha explicado en ningún momento qué es lo que tenemos que trabajar. Y obviamente, pues nosotros nos vamos como por la fácil. Si tú vienes a trabajar algo, es porque obviamente todavía no lo tienes integrado. Y si todavía no lo tienes integrado, obviamente, bueno, no te tiene que costar trabajo como tal, pero no va a ser como el camino más fácil siempre. Todo depende de las situaciones que vayas tomando, todo depende de cómo tú vayas observando tu vida. Pero la normalidad, desde mi experiencia, lo que yo viví, estoy hablando por mí, pues terquísimo yo dije que Mel, o sea, yo eso no quiero, yo me voy a ir por la fácil, yo me voy a ir por la fácil, yo me voy a ir por la fácil. Entonces el universo no suelta. El universo dice que, hey, acuérdate que esto es lo que tienes que trabajar y te lo vuelve a mandar y te lo vuelve a mandar. Por más que tú te creas el ser más inteligente y el ser más vivo y el ser que se puede sacar, quitar de todas, el universo te lo sigue mandando. Hay un poquito para empezar a ponerlo en español esto. En tu vida se puede ver reflejado como parejas, ¿ok? Entonces puede que primero yo haya andado con perenganita y después con fulanita, y por más que sean dos seres distintos aquí en esta encarnación, a final de cuentas es lo mismo. O sea, me vuelve a suceder lo mismo en mi relación, vuelvo a caer en los mismos patrones, vuelvo a caer en las mismas heridas, diferente cara, pero es lo mismo, la misma lección la que se me está presentando a mí. Entonces el universo así te pone todo, que en las relaciones amorosas, que en las amistades, que en el trabajo, en todas las áreas de tu vida, el universo siempre te va a estar como empujando a. En el momento en el que nosotros somos conscientes y decidimos empezar a trabajarlo, hagan de cuenta que este camino se vuelve mucho más sencillo, mucho más fácil, mucho más amoroso. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo a las buenas. En el momento, te digo, en el que tú decides ser necio, terco, no hacer caso, no trabajar lo que tienes que trabajar, tú tienes libre albedrío. O sea, tú puedes decidir aquí qué venir a hacer y qué venir no a hacer, cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Pero entonces el universo te va a decir de que, ok, o sea, no me estás entendiendo como con la primera opción que yo te di. O sea, tenías como muchas formas de hacerlo. Entonces yo te voy a ir como acorralando, hasta que en serio trabajes eso que tú solito o solita decidiste venir a trabajar. En ese momento es cuando nos sentimos ahorcados en la vida, cuando creemos que ya no podemos más, cuando creemos que somos el guerrero favorito de Dios, cuando creemos que alguien nos está castigando, o bueno, hay muchas personas también que de pronto se acercan, que creen que tienen una maldición, que les echaron un hechizo, que las malas vibras de otras personas los están dañando. No va tanto por ahí, es que, como te estoy diciendo,
has decidido no hacer tu chamba, no trabajar lo que vienes a evolucionar tanto tiempo que el universo le quedó solo una opción y fue acorralarte y que pases sí o sí por el camino en donde va a haber evolución para ti. En este momento, tú sigues decidiendo qué tan fácil va a ser o qué tan complicado va a ser. Entonces empezamos a separarnos. Esta es la famosa separación. Bueno, empezamos desde que nacemos. Y en esa separación, pues a mí se me sigue olvidando que yo vine a evolucionar ciertas cosas, que yo pacté ciertas experiencias, ciertas emociones, ciertas vivencias, para que eso me empujara a mí a evolucionar lo que tengo que evolucionar. Lo que nosotros en esta vida no estamos evolucionando, no lo estamos evolucionando porque no queremos. A final de cuentas, pues si un poquito lo que queremos es sentirnos bien y un poquito lo que queremos es estar bien, o sea, sentirnos vivos, sentir alegría, sentir vivir tal cual. Entonces, lo que cada persona está haciendo en su vida es su idea de felicidad y su idea de lo que está bien y su idea de evolución, que ahí cada quien le va a llamar distinto, ¿va? Entonces, en lo que tú has aprendido, en las experiencias de esta vida, en lo que te han dicho todo el mundo, en la sociedad en la que vives, pues todo esto se empieza como a mezclar. Llega un punto en el que justo en tu vida, pues tú estás haciendo lo que crees que es correcto y obvio, te salen muchas cosas, pero hay muchísimas cosas también que tú quieres que te salgan y por más que le mueves, por más que digas mantras, por más que intentes o empieces a meditar, siguen sin salirte. Entonces ahí es donde entra la pregunta como, ¿qué está pasando? O sea, si yo ya empecé a trabajar y ya empecé como a mover estas pequeñas piezas para crear esta otra vida, ¿por qué no lo estoy logrando? O sea, ¿por qué esta vida no se me está materializando? O sea, tú estás trabajando de lo que eres consciente, pero hay muchísimas cosas de las que no estás logrando ser consciente que están sucediendo ahí, sí, pero estás como tan metido en el cassette, tan repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, que para ti como que solo existe una solución viable que puedas recorrer. Entonces todas estas otras cosas no las estamos viendo. ¿Cuál es la herramienta que a mí me ha servido muchísimo y con lo que ahora yo ayudo a toda la gente que se nos acerca, yo, Hisam, que se nos acerca a Brujos sin Caldero? El tarot. Aquí es donde entra la magia del tarot. Vas a decir, ¿por qué? Pues no que Brujos sin Caldero. Sí, o sea, yo no dependo del tarot para evolucionar o no, yo no dependo del tarot para salir de mi casa o no, pero el tarot lo que me está ayudando a mí es a ver todo eso que yo en mi papel, en mi película, no estoy logrando ver. No estoy logrando ver porque me duele, porque me cuesta, porque me da miedo, porque está muy difícil, porque son muchas diferentes razones por las que yo pueda no ver cosas que están sucediendo en mi vida. Pero entonces a la hora de tú apoyarte de este tipo de herramientas como el tarot te va a decir como, ok, sí, estás teniendo este bloqueo que tú crees que es un bloqueo obvio, y sí, ya trabajaste esta parte, pero oye, ojo, o sea, te falta trabajar todo esto otro. Entonces ahí sí dices como, ay cabrón, o sea, ya empecé a entender y ya empecé a ver cosas que no estaba logrando ver. Para ponerte esto en español, mucho más fácil, mucho más digerible, te voy a poner un ejemplo. Mucho de mi carta natal vengo a trabajar como toda la parte de las relaciones, sobre todo las relaciones en pareja. Entonces un poquito, pues son mi coco. Así que lo que más me ha ayudado a mí el tarot es sobre todo a esta parte de las relaciones en pareja. Ando con mis parejas, después corto con mis parejas y después, pues justo, me siento como bloqueado. Yo las trabajo a mi manera, que voy con el psicólogo, que tengo diferentes como herramientas espirituales, que platico con gente, entonces yo empiezo a intentar a trabajar a mi manera. Pero llega un punto en el que ya no me puedo mover. Yo no entiendo por qué, de pronto ya no estoy conectando con gente, ya no está sucediendo como yo quiero que suceda, o bueno, como mi idea de, no estoy sintiendo de pronto como lo que quiero sentir. Entonces digo como, ¿qué pedo? O sea, si yo ya lo trabajé con el psicólogo y si yo ya lo trabajé con lo que sé de espiritualidad y si yo ya lo platiqué también, de que entonces, ¿por qué no se está moviendo? ¿Y por qué sigo en el mismo hoyo y por qué sigo estancado? Entonces, en el momento en el que empiezo a tirar cartas, me empieza a salir muchísimo, muchísimo, muchísimo que tenía que seguir trabajando mi corazón roto. Y decía como, nanes, o sea, ¿cuál corazón roto, güey? Si yo ya lo trabajé 20 veces, o sea, ya entendí como por qué corté con esta, o sea, esta primera, sé por qué corté con la segunda, ya sé por qué corté con la tercera, de que en mi cabeza ya está todo acomodado, de que yo ya no tengo que trabajar eso. Entonces seguía tirando y el tarot, o sea, real, me decía como, güey, tienes que entender que en tu cabeza, pensamientos, sí lo tienes muy claro. Y sí sabes qué pasó en cada relación, por qué cada una llegó a su final y desde tu cabeza está bien acomodado. Pero no eres solo cabeza, no eres solo pensamientos, no eres solo tu mente. También tienes un corazoncito que siente. También dentro de ti hay emociones. Emociones que estás decidiendo
literalmente, porque te duele, porque pues, no te va a gustar, porque hay tristeza allá adentro que estás decidiendo ignorar. Entonces, sí, la parte mental muy bien trabajada, clap, clap, pero la parte emocional, ¿qué onda? ¿Dónde me la estás dejando? De todos modos, al principio decía de que mangos, o sea, claro que no, yo no tengo que trabajar esto, yo esto lo tengo claro. Y conforme me iba moviendo en mi día a día, en buscando chance de nuevas relaciones, platicando con la gente y todo esto, me empezaba a dar cuenta que claro que mi corazón estaba roto y que claro que yo había decidido no tocar mis emociones. ¿Por qué? Porque una, no tengo agua en mi carta natal, entonces tocar las emociones no me gusta tanto. Y dos, pues porque no quería, porque me da miedo, ubicas, me da miedo, tristeza, sentimientos que de pronto no sé qué voy a hacer con ellos, sí, los voy a sentir, voy a estar triste y que es mi pensamiento. Entonces el tarot era como muy insistente, como, güey, o sea, siente tus emociones. Empecé a sentir mis emociones y en ese momento, hasta ahorita siento otra vez mi corazón así chiquitito. Pero empecé a sentir como todas estas emociones y a partir de ahí empecé a ver cambios en mi vida. Esto es en la parte de las relaciones, pero esto lo podemos hacer en el trabajo, con gente, o sea, relaciones no necesariamente amorosas, laborales, relaciones de amistad, relaciones. El otro día llegó una persona, brujo sin caldero, contándonos como muchas cosas raras, que está bien, o sea, súper bienvenido, pero empezó como a pedir que nosotros hiciéramos algo. Entonces como que su historia en alguna parte tenía sentido, pero en algunas partes no tenía sentido, como que me gustaba el tema de lo que estaba hablando, pero no como lo estaba tocando. Entonces, a las cartas, de que, güey, sé que estoy viendo una parte de la historia, pero sé que no estoy viendo toda la historia. Entonces yo quiero que tú me ayudes a ver un poquito como la imagen completa. Entonces tiré las cartas y ya me salió como, güey, como, hey, como un poquito ten cuidado. O sea, como las intenciones de él no son necesariamente malas, pero tampoco está siendo necesariamente, más bien, completamente honesto. O sea, lo que te está diciendo, como que si es real, si lo sientes, si es de su corazón, pero al mismo tiempo trae unas intenciones atrás mucho más fuertes que todavía no está diciendo. Entonces en ese momento fue como, ok, o sea, ahora estoy entendiendo por qué sentí esto raro. Pero el tarot no es una herramienta de adivinación. O sea, no es de qué va a pasar en mi futuro y cuántos hijos voy a tener y me voy a casar con tal persona y va a regresar a mí. Así no funciona tanto. Así, o sea, estás obligando a una herramienta a hacer algo que no es su función como tal. ¿Para qué sí funciona el tarot? El tarot lo que está haciendo es, haz de cuenta, tomar una foto de la energía. A nosotros las personas nos cuesta, bueno, a algunos, no a todos, pero nos cuesta mucho trabajo entender el idioma del universo. El universo no te va a hablar español, el universo no te va a hablar inglés, el universo no te va a hablar como tú estás acostumbrado a comunicarte con las personas. El universo tiene su propio lenguaje. Este lenguaje es energía. En el momento en el que nosotros tenemos que, ya sea tomar decisiones, sentir cosas, ver para dónde le vamos a dar, entra nuestra cabeza, entran nuestras emociones, entonces empezamos a ignorar todo lo que el universo nos está diciendo. ¿El tarot en qué te ayuda? El tarot, haz de cuenta que toma una foto de la energía en cómo está en este momento. Entonces, cuando haces una tirada de tarot, lo único que está sucediendo, la herramienta, cómo funciona, te está poniendo de manera gráfica lo que está sucediendo en la energía. Importante también entender que el tarot no te está definiendo un solo camino. El tarot te está diciendo, si tú sigues esta ruta que vas caminando, lo más probable es que suceda esto, esto y esto y esto y esto. Pero si tú quieres hacer cambios porque no quieres llegar ahí, que claro que los puedes hacer, siempre los puedes hacer esos cambios, entonces también chécate estos bloqueos que me estás viendo y chécate estas formas de trabajarlo que tampoco se te habían ocurrido. Si se te hubieran ocurrido ya lo hubieras hecho así de fácil. Entonces el tarot literal, o sea, para todas estas personas que de pronto se quejan, que se les hace muy difícil entender el universo, entender la energía, que no saben, que no confían, todo esto, el tarot es la herramienta, lo voy a volver a repetir, es la herramienta para entender lo que la energía te está diciendo. Porque no solo requieres entender qué dice la carta, o entender de manera el significado tal cual, específico. La carta son dibujos y en los dibujos hay muchos elementos, que el cielo, que las ropas, que la mirada, que cuántos personajes salen, qué sale ahí. O sea, chances hay flores como súper bonitas, chance hay como sequía, chance hay triste. Entonces las cartas con los dibujos te están hablando. Eso que no puedes ver allá arriba me refiero a la energía, cuando haces la tirada de tarot, lo puedes ver reflejado en los dibujos. Que el punto también es empezar a entender lo que las cartas en conjunto te están diciendo. Esto es como leer un cómic. Puedes agarrar un cómic y empezar a hojearlo y con solo ver las imágenes, empezar a entender qué está sucediendo. Lo mismo funciona con las cartas.
En el momento en el que tú haces tiradas para ver qué está pasando con tu vida amorosa, laboral, familiar, qué sé yo, o sea, tus hobbies, lo que te permite evolucionar, todo esto, entonces el tarot te empieza a mostrar imágenes. Imágenes que sí, las puedes entender por separado, pero al mismo tiempo las puedes entender en conjunto. Entonces, cuando tú empiezas a ver todas las cartas juntas, dices, wow, ahora empiezo a entender. Empiezo a entender que, pues, este soy yo, bueno, en el tarot, de que este soy yo, y me está enseñando que como que voy recorriendo este camino, pero no estoy viendo todo esto y no estoy viendo todo esto. Entonces, después, pues yo tengo, o sea, esta herramienta, este conocimiento ahora, esta sabiduría, de decir de que, ok, o sea, ya me di cuenta que lo que he trabajado es esto, pero todo lo que me falta trabajar es esto. Y a través de hacer cosas distintas, es que mi vida se puede empezar a ver distinta. Entonces, en el momento en el que yo empiezo a trabajar todo esto que no había visto, pero que ahora sé, gracias a la tirada del tarot, en ese momento todo en mi vida y en mi realidad empieza a ser distinto. Y al mismo tiempo, esto que te platicaba al principio, estos jaloneos que sientes que el universo te está dando cuando pues, no estás queriendo hacer caso, pues los dejas de sentir. O sea, sientes como se te suelta la rienda, sientes como tú te puedes estirar y cómo te sientes más pleno en este andar. En este andar me refiero a en esta vida. Es una herramienta súper poderosa que una vez más a mí me ha ayudado muchísimo. Y así es como a mí ahorita, no es la única forma, pero me gusta mucho, mucho, mucho ayudar a las personas, a la gente. ¿Cómo lo puedes hacer si me dices de que de pronto, oye, pues es que yo no sé qué onda con el tarot? Yo, Hisam, te puedo dar dos opciones distintas. La primera, que ni siquiera es la que te voy a recomendar más, pues la primera es que vengas y te hagas una tirada de tarot conmigo. Entonces yo te puedo a ti decir de qué está sucediendo, cuáles son tus bloqueos, tanto en tus diferentes cuerpos, físico, mental, emocional, espiritual, cómo están reflejados, qué puedes hacer para cambiar, todo esto. Es una tirada muy interesante, es una tirada muy completa, es una tirada muy bonita. ¿Por qué no te la recomiendo? Sí, obvio, a ver, a mí me beneficia que vengas y hagas una tirada conmigo. No te la recomiendo porque siempre vas a estar dependiendo de mí. Y no se trata que dependas de mí ni de nadie. Se trata, es tu vida. Es tu vida y el chiste es que tú te muevas para como tú quieras sin depender de nadie. En el momento en el que yo no esté, o en el momento en el que Yeshua no esté, o en el momento en el que nadie que conoces esté, qué sé yo, el punto es que tú puedas seguir evolucionando sin necesidad de estar metido como abajo de alguien. Pero la segunda opción, la que sí te voy a recomendar que hagas, es que te inscribas en nuestro curso de tarot que vamos a empezar en, bueno, abril 2026. De todos modos, checa nuestro perfil de Instagram y ahí siempre vamos a estar anunciando los nuevos cursos. Pero lo importante es que tú sepas cómo usarlo. O sea, que no dependas de alguien más. Que cuando tú tengas tus dudas, que cuando tú sepas que hay algo que no estás viendo, que cuando tú te sientas estancado, tú ahí solito, solita, te puedes hacer la tirada y puedas entender qué está sucediendo. Este es un curso que lo estamos armando con muchísimo amor, está quedando increíble, me está encantando. Y es un curso que, ay, es que a mí esto es lo que más me gusta. Porque en el momento en el que yo intenté a empezar a leer el tarot, me mortificaba mucho el no entender que son 78 cartas, o sea, son un chingo de cartas. Entonces, de que no mames, pues, ¿en qué momento me voy a aprender todo el significado de estas 78 cartas? Pues, obviamente me voy a tardar años, que flojera, no confío en mí, también no confiaba en mí. Decía que no, es que lo que yo estoy ahí no tiene sentido. Entonces, nosotros como estamos armando este tarot, este curso de tarot, es de una manera muy intuitiva. Intuitiva tanto de ti mismo, pero también lo que estás viendo, lo que está sucediendo. Te vamos a dar muchísimos tips y claves como para empezar a entender como toda esta historia que te decía de las cartas en conjunto. Es una manera muy fácil en la que no requieres aprenderte las 78 cartas como tal, así como dice el libro, para empezar a hacer lecturas y para poder entender qué está sucediendo contigo y sobre todo ver los bloqueos para trabajarlos. Así que gente bonita, muchísimas gracias por escuchar este capítulo, muchísimas gracias por estar conmigo y recuerden dejar sus comentarios, recuerden calificar este podcast, recuerden seguirnos en Instagram si aún no nos siguen y seguimos en contacto. Siempre, siempre, siempre los estamos leyendo. Bye.